Mi nombre es Xochitl Hernández Martínez y hoy hablaré sobre la clasificación romana de los contratos en los negocios per as ad libram, el Mancipatium y el Nexum. El derecho romano es algo que constituye las bases del sistema jurídico moderno, de la tradición civil. Aquí vamos a ver los negocios per as libram, que representan los actos jurídicos solemnes fundamentales en el ius civile. Estos son los negocios realizados mediante el cobre y las balanzas. El objetivo de este trabajo es analizar el Mancipatio y el Nexum como las expresiones del formalismo romano. Tenemos la definición y características de que van a ser los actos jurídicos solemnes con un uso simbólico de balanza y cobre. Esto fue antes del surgimiento a la moneda acuñada en Roma. Fue un formalismo riguroso y su validez estaba ligada al cumplimiento exacto de, de las cosas. O sea, cualquier cosa, incumplimiento de alguna formalidad establecida, anulaba completamente el negocio. En los principales negocios donde se utilizaba era en el Mancipatium, en el Nexum, en el Testamentum y en el Coeptio. En el Mancipatium era un negocio jurídico solemne del ius civile romano utilizado para transmitir la propiedad creditaria de las denominadas res mancipi. La res mancipi eran los bienes de mayor valor económico y social de la Roma arcaica. Estos eran aquellos bienes considerados esenciales para la economía agrícola y la familia romana. Entre ellos entraba los fundos situados de sueldo ataico, los esclavos, los animales de carga y tiro y las determinadas servidumbres rústicas. En el procedimiento de la ceremonia estaba la presencia del transmitiente y del adquiriente. Tenía que haber 5 testigos ciudadanos romanos eh, como requisito de validez. El librepis era el portador de la balanza simbólica, la libra y las piezas de cobre, las AES. Este era un acto de confirmación pública en el que el adquiriente determinaba su dominio sobre la cosa. Era un golpe simbólico, dando un golpe simbólico a la pieza de cobre sobre la balanza ante los testigos. Este ya simbolizaba que pues entregaba, estaba cerrado el trato. La entrega del cobre al transmitiente como símbolo del precio pactado. En sus principales características está que cualquier error en las fórmulas o el procedimiento invalidaba completamente el acto jurídico. Esto era simplemente para los ciudadanos romanos. Los peregrinos y extranjeros quedaban excluidos de este negocio del ius civile y se transfería la propiedad plena del ius civile sobre las del res mancipi con efectos de erga omnes requeridos en el ordenamiento romano. De ahí tenemos que también se requería la presencia física del transmitiente, adquiriente, testigos y los libripes. Los efectos de la transmisión de propiedad operaban de forma inmediata después de la ceremonia. Aquí la seguridad pública y jurídica otorgaba plena certeza sobre la titularidad del bien transmitido. Al realizarse ante testigos y el acto adquiría un carácter público, se dificultaba una impugnación posterior y reforzaba la estabilidad patrimonial en el ius civile, es decir, la certeza sobre la propiedad. Con el paso del tiempo, el Mancipatium pues, fue perdiendo relevancia debido a la simplificación de las relaciones económicas y jurídicas en Roma. Eh, pues en la época de Justiniano se fue quedando atrás prácticamente sin aplicación práctica y fue siendo sustituida por formas más simples de transmisión de bienes, más flexibles y accesibles para todos los ciudadanos del imperio. En el Nexum era un negocio jurídico solemne. Estos préstamos estaban garantizados con la libertad del deudor. Era una etapa arcaica del derecho romano y había un vínculo obligatorio y riguroso entre acreedor y deudor, antecedentes directos a las garantías personales modernas. En, en estas ceremonias se realizaba siguiendo un ritual parecido al del Mancipatium. Aquí el acreedor otorgaba parte del préstamo y adquiría la garantía personal sobre el deudor. El deudor, quien recibía el préstamo, comprometía su libertad como garantía de pago. Había 5 testigos que deberían de ser romanos, ciudadanos romanos púberes, que daban fe pública de este acto jurídico. Había el librepis, que era el portador de la balanza y que tenía el instrumento simbólico esencial para la validez de este acto. La pieza de cobre, que era la representación simbólica del préstamo.
En las consecuencias eran que había una retención personal por el acreedor, había un trabajo forzado para satisfacer la deuda y había limitaciones severas a la libertad personal. Aquí se protegía el crédito por encima del deudor. El abuso de los acreedores y las frecuentes situaciones de explotación generaron fuertes conflictos sociales entre patricios y plebeyos, y como consecuencia de estas tensiones se promulgó la Lex Poetelia Papiria, que mediante la cual se eliminó la responsabilidad corporal derivada del nexum. A partir de entonces, las obligaciones comenzaron a garantizarse principalmente con el patrimonio del deudor y no con su persona. Nos damos cuenta que pues tienen finalidades, objetivos principales diferentes, su naturaleza es diferente, pues en el Mancipatium era un negocio translativo y en el Nexum un negocio de obligacional. Su consecuencia pues era una de propiedad creditaria y la otra de sujeción personal del deudor. Como garantía había un acudio de autoritatis y en el Nexum la libertad del deudor. Y así pues cada uno tiene sus cosas. Como conclusión podemos decir que los negocios per as ad libram constituyen una manifestación del formalismo característico del derecho romano. Dentro de ellos, pues el Mancipatio y el Nexum desempeñaron funciones esenciales para la organización económica y jurídica de Roma. Con el tiempo pues fueron cambiando, se fue dando una transformación de un sistema rígido a uno más flexible y pues actualmente pues son muy diferentes. Y pues eso sería todo, gracias.